Dios los bendiga, hermanos. Voy a pedirles que abran su Biblia, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo número 133. Salmos, capítulo número 133. Voy a darle lectura, hermanos. Sigan la lectura con su vista. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hagamos una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia con nosotros. Te pedimos ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra, que podamos aprender, Señor, la importancia de tener armonía con los hermanos, de tener amor fraternal, que tú puedas, Señor, quitar toda diferencia, toda aspereza, y que siempre, Señor, tu pueblo conviva en armonía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, porque podemos celebrar la primera confraternidad de este año, y podríamos iniciar preguntándonos qué significa la palabra confraternidad. Si ustedes buscan en el diccionario confraternidad, dice de esta manera: es una relación o parentesco o una amistad íntima. Según lo que entendemos en la Biblia, hermanos, confraternidad sería una definición de la siguiente manera: es un vínculo estrecho de amistad y hermandad. La palabra confraternidad, hermanos, la podemos encontrar, o podríamos decir que tiene su origen en el amor fraternal. Por ejemplo, si leemos Romanos capítulo 12, versículo 10. Romanos 12:10 dice de esta manera: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. El amor fraternal, hermanos, el amor filial, es aquel amor que se expresa entre los hermanos. En la Biblia nosotros podemos encontrar diferentes tipos de amor. En español esto no lo alcanzamos a percibir, pero en el texto original en griego aparecen varias palabras para definir lo que es amor. Y la palabra que aparece en Romanos 12:10 es la palabra que se usa para amor filial. ¿Cuál es el amor filial? El amor filial es el amor entre hermanos. Así que cuando hablamos de confraternidad, y cuando hablamos de habitar los hermanos juntos en armonía, se entiende que se está hablando de este amor filial, de este amor que hay o que debe existir entre hermanos. En el mundo, hermanos, se dice lo mismo, que hace falta amor, que muchas cosas deberían ser hechas con amor, que si todo el mundo tuviera amor, las cosas serían distintas. Y ciertamente el pensamiento es correcto. Si en el mundo hubiera más amor, si la gente tuviera más amor, las cosas fluirían de mejor manera, muchas cosas terminarían, muchos problemas se resolverían. Desgraciadamente hay un problema, hay un obstáculo para que el amor pueda fluir. ¿Cuál es este obstáculo? Bueno, los seres humanos, la humanidad, somos una raza caída, ¿verdad? Desde el pecado de Adán y Eva, la humanidad es una raza caída que está marcada por muchos pecados, pero sobre todo hay algo que predomina en el corazón de los seres humanos, que es el orgullo y el egoísmo. Por ese pecado que tenemos, por ese pecado que persiste, entonces el amor no puede fluir como debería de ser. ¿Cómo? Y eso ocurre en el mundo, aunque a veces en la iglesia también a veces resulta difícil que se hable acerca de amor entre los hermanos, porque también en la iglesia hay diferencias, hay problemas, a veces hay pleitos, hay roces. Sin embargo, el Salmo está diciendo: hermanos, miren cuán hermoso es y cuán bueno que los hermanos habiten juntos y en armonía. La pregunta que podríamos hacernos entonces es: ¿cómo vamos a vivir en armonía? ¿Cómo vamos a permitir o a dejar que esta palabra y otros versículos más que aparecen en la Biblia, el amor fraternal, pueda fluir entre los hermanos? Bueno, sin Cristo esto es imposible. Sin una vida redimida por Cristo, el amor es muy difícil que pueda fluir. Por eso, como vamos a ver en este sermón, hermanos, el amor filial es algo importante, la comunión entre los hermanos es algo importante, pero es algo que no puede surgir de nuestro corazón si no tenemos a Cristo en él.
Hay pocos pasajes en la Biblia, hermanos, como este Salmo 133 que acabamos de leer, que describan el gozo y el deleite de la verdadera comunión entre los hermanos, ¿verdad? Porque desde el principio lo está diciendo, es bueno y es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Entonces, hay pocos pasajes como este en la palabra de Dios que nos hablan de la importancia del gozo y de la verdadera comunión entre los hermanos. Ahora, predicar de un pasaje como este, hermanos, es difícil. ¿Por qué? Por la familiaridad que tiene. Todo el mundo conoce el Salmo 133, porque muchos incluso lo saben de memoria, o porque al menos han cantado la alabanza que sale de este Salmo 133, o porque lo leemos en cada confraternidad, o porque lo vemos en muchos pósters, en calcomanías, en anuncios cristianos, o incluso ahí me ha tocado también algunos hermanos lo usan hasta para mandar a saludar a otros hermanos. Por tanto, pudiera resultar difícil predicar un sermón de este salmo porque ya muchos lo conocen, lo memorizan, creen saber todo acerca de él. Entonces, tratar de sacar alguna idea nueva a veces resulta difícil, ¿no? Sin embargo, hermanos, quiera Dios ayudarnos en este sermón a que podamos comprender la enorme enseñanza, la tremenda enseñanza que este salmo tiene para nosotros. Podríamos dividirlo en tres partes el salmo, aunque es pequeño, pero podemos dividirlo en tres partes. La primera parte sería el versículo 1, donde se hace una declaración. Después, la segunda parte serían los versículos 2 y 3, donde el salmista hace dos comparaciones prácticas para que podamos entender el tema. Y finalmente, en el versículo 3, la última parte, el 3b, como algunos le llamarían, hay una explicación. Entonces, lo primero que podemos decir, hermanos, es que el salmista está llamando nuestra atención. El salmo inicia con una palabra y esa palabra es mirad. El salmista quiere que pongamos atención. Es como si el salmista estuviera diciendo, hermanos, vean, les voy a presentar algo bueno, algo extraordinario, algo muy, muy importante para nuestras vidas. No pierdan atención, por favor. Miren, pongan mucha atención. Esa es la intención de la primera palabra, mirad. Ahora, ¿por qué llama nuestra atención el salmista? ¿Qué es lo que nos va a anunciar? ¿Qué es aquella cosa maravillosa o aquella enseñanza importante que quiere que pongamos atención y que no perdamos ningún detalle? Bueno, eso que nos va a anunciar que es maravilloso es que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, es algo inmensamente bueno y delicioso. Lo repito, hermanos, aquello a lo que el salmista quiere llamar nuestra atención y nos está diciendo mirad, es que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, es algo inmensamente bueno y delicioso. Es algo provechoso, es algo beneficioso, es algo que produce bienestar. Realmente, hermanos, hay pocas cosas que sean buenas y sean deliciosas al mismo tiempo. Hay cosas que son muy buenas y otras que son deliciosas, pero a veces no coinciden, ¿no? Por ejemplo, si le preguntan a un niño, ¿la medicina es deliciosa? El niño va a decir, no, la medicina sabe horrible. Sin embargo, es buena y es necesario que la tome. Por ahí en la época de los 80s, más o menos, muchos niños fueron alimentados o crecieron con algo que se llamaba la emulsión de Scott, que era una sustancia, un suplemento alimenticio que dicen que servía para que los niños crecieran mejor, estuvieran más nutridos, su cerebro se desarrollara más. Yo no sé si esto funcionaba, ¿no? Pero se decía, yo jamás la probé, gracias a Dios, pero se decía que esta sustancia sabía horrible, tremendamente horrible, pero los papás forzaban a los niños a que tomaran esto porque decían, esto es bueno, ¿verdad? Esto te va a servir en tu nutrición, en tu cuerpo, etcétera. Entonces era muy buena, decían los papás, pero los niños decían, no era nada delicioso. Cuando yo era niño, mi papá no me dio eso, lo cambió por otras cosas. Recuerdo mucho que él a mí y a mis hermanos nos daba, bueno, a mí y a mi hermano nos daba un jarabe de hierro que traía hierro y que era bueno para la sangre y no sé qué tanta cosa. Pero, hermanos, esa cosa sabía horrible, sabía como que uno estuviera chupando un fierro oxidado, así de feo sabía. Me obligaban a tomarlo porque decían que eso era bueno, ¿no? Sin embargo, no era delicioso. Entonces,
encontrar algo bueno y que al mismo tiempo sea delicioso, hermanos, es algo prácticamente imposible. Sin embargo, el salmista aquí está diciendo, hermanos, pongan atención en esto que les voy a decir. Cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, es algo bueno y es algo delicioso. No solamente es bueno, también es delicioso. Entonces, y como vamos a ver más adelante, cuando esto ocurre, es algo tan bueno y es algo tan delicioso que Dios bendice a su pueblo y envía vida eterna a su pueblo. ¿Sí, hermanos? Entonces, esto es lo primero que tenemos que resaltar del Salmo, que primero el salmista nos está diciendo, hermanos, pongan atención en esto que les voy a decir, pongan atención en esto. Esto que les voy a decir es algo extraordinario, es algo muy bueno. ¿Y qué es eso? Que cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, es algo bueno y es delicioso. Bueno, podríamos preguntarnos, hermanos, ¿qué significa habitar juntos y en armonía? Porque el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué es habitar juntos y en armonía? Bueno, primero les voy a decir lo que no es. No es el encuentro ocasional de los cristianos cuando se encuentran en la calle o en algún lugar y se saludan, hermano, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado? ¿Verdad? Eso es muy bueno. Encontrar hermanos en la calle y saludarlos es maravilloso, ¿verdad? Y no debemos dejar pasar la oportunidad de saludar a los hermanos, pero eso no es habitar juntos y en armonía. Tampoco, hermanos, tampoco se refiere a los encuentros planeados, ¿no? Como las actividades de la iglesia, confraternidades, aniversarios, cultos, en donde ya planeamos reunirnos como cristianos, como iglesia, tampoco se está refiriendo a eso. Eso es bueno, ¿verdad? Hacer confraternidades, que la iglesia se reúna, que planeen actividades, que planeen cosas, es bueno, pero no es habitar juntos y en armonía. El salmista, hermanos, aquí está usando la palabra habitar. Esto implica permanencia, implica convivencia entre los hermanos por un periodo largo de tiempo. Esta idea de permanencia es contraria a un pensamiento individualista y egoísta. Cuando un cristiano dice que nadie se meta conmigo porque yo no me meto con nadie, está expresando totalmente lo contrario a lo que el salmista nos dice en este salmo. Yo sí he escuchado cristianos que dicen, yo voy a la iglesia, no le hablo a nadie, no me meto con nadie, para que nadie se meta conmigo y así no genero problemas. No, no es lo que el salmista está diciendo aquí. El salmista está diciendo habitar juntos y en armonía. Los cristianos, hermanos, si podemos estar unidos, es por un vínculo insoluble. Si estamos unidos los cristianos, es por un vínculo insoluble que es el Espíritu Santo que mora dentro de cada uno de nosotros. A menos, claro, como dice Pablo en Romanos, que alguno no tenga el Espíritu de Dios, entonces en tal caso ni siquiera es de la familia de Dios. Pero todos los que se dicen ser cristianos y pertenecen a la familia de Dios tienen en común que el Espíritu Santo es el que los está uniendo. Tampoco habitar juntos en armonía, hermanos, implica que haya una uniformidad en el pensamiento, en todas las cosas, ¿verdad? Aunque sí debemos creer una misma doctrina, pero siempre habrá diferencias de pensamiento, de opiniones, y solo hasta que lleguemos al cielo, hermanos, seremos perfectos y esas cosas se van a terminar, ¿no? ¿Qué son las cosas que sí tenemos en común los cristianos? Bueno, dice el apóstol Pablo en sus epístolas, fuimos rescatados por el mismo Señor, servimos al mismo amo, abrigamos la misma esperanza, anhelamos expectantes el mismo cielo, padecemos las mismas pruebas, luchas, tribulaciones, sufrimientos y compartimos la misma consolación. Y esto, hermanos, nos enseña que podemos vivir juntos y en armonía a pesar de las diferencias que pudiera haber entre nosotros, porque en las cosas más importantes debemos estar unidos. Dice Pablo ahí en Efesios, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos nosotros. Efesios capítulo 4, ustedes pueden encontrar eso ahí. A pesar de las diferencias que pudiéramos tener, dice Pablo, hay cosas que nos unen, hay cosas que nos hacen ser
cristianos unidos en un mismo pensamiento, un cuerpo que es la iglesia, un Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, una misma esperanza que estamos anhelando todos, un mismo Señor Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre que está, dice ahí en Efesios, en todos y por encima de todos. Entonces, hermanos, estar juntos y en armonía es permanecer por un periodo largo de tiempo en una iglesia, en el cuerpo de Cristo, con todas estas cosas que nos unen, a pesar de las diferencias que pudiera haber. Y eso, hermanos, solo se va a lograr a través de la convivencia diaria entre los hermanos. Todos los que estamos aquí pertenecemos a una iglesia, tenemos un pastor y cada 8 días y los cultos que hay entre semana, pues nos reunimos con los hermanos de la iglesia a la cual pertenecemos y los vamos conociendo, vamos conviviendo con ellos, vamos creciendo con ellos. Incluso pudiera ser que hasta pudiéramos llegar a tener diferencias con ellos, pero eso no implica, hermanos, que las cosas no puedan fluir de una buena manera. Entonces el salmista dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Más adelante, vamos al versículo 2, aquí el salmista va a hacer 2 comparaciones de la naturaleza con las cuales estaban bien familiarizados aquellos que escucharon este salmo o lo leyeron por primera vez entre el pueblo judío. 2 comparaciones. Voy a leerlo, versículo número 2. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. La primera comparación que el salmista hace para enseñarnos cómo es esto de que los hermanos habiten juntos y en armonía y la bendición que produce y que, como les dije al principio, es bueno y es delicioso. La primera ilustración que usa es como el buen óleo. Si ustedes han leído el Antiguo Testamento, hermanos, Aarón y sus hijos fueron ungidos como sacerdotes. Si ustedes leen en Éxodo capítulo 29, versículo 7, se van a dar cuenta, hermanos, que el aceite que se usaba para ungir a los sacerdotes era un símbolo del Espíritu Santo. Al ungir al sacerdote que iba a tomar funciones, se utilizaba aceite para ungirlo, símbolo del Espíritu Santo, que Dios reposaba sobre él y que el Espíritu Santo lo iba a capacitar para esa función. Ahora, si ustedes leen en Éxodo 30, se van a dar cuenta, hermanos, que este era un aceite muy especial. Un aceite que se fabricaba especialmente para ungir a los sacerdotes. Y era tan especial, hermanos, tan especial que nadie podía preparar uno igual para usarlo en otra cosa. Lean Éxodo capítulo 30, versículos 23 al 33. Era un aceite muy, muy especial. Solamente se fabricaba y se usaba para ungir a los sacerdotes. Nadie podía preparar uno igual y si lo preparaban tenía que ser usado para eso. Eso era un mandato. Y la otra ilustración que el salmista usa es el rocío de Hermón, ¿verdad? El monte Hermón es la montaña más alta por allá en Israel y era famosa, por lo menos en aquel entonces, en los tiempos bíblicos, hermanos. No dudo que el calentamiento global haya cambiado esta situación, pero el monte Hermón en los días bíblicos, en la época bíblica, era famoso y conocido por la densidad de su rocío. Una densidad tan grande, un rocío tan grande que era suficiente para abarcar el resto de los montes de Israel. Entonces, por eso dice, como el rocío de Hermón que desciende. Entonces, esto está en el versículo 3, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así entonces, el salmista, para entender esto de la armonía entre los hermanos cuando habitan juntos y que es bueno y es delicioso, pone estas 2 ilustraciones. El aceite, el óleo que se usaba para ungir a los sacerdotes, que ese era su único propósito y nadie podía fabricar otro igual, y el rocío del monte Hermón que descendía sobre los montes de Sión. Ahora, ¿qué aprendemos, hermanos, de estas 2 ilustraciones? ¿Por qué el salmista las menciona? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar? Bueno, vamos a aprender de estas ilustraciones 3 cosas muy importantes. La primera, hermanos, la verdadera unidad es un regalo de Dios. ¿Sí? Por eso dice, es como el óleo que desciende desde la cabeza sobre la barba de Aarón
y llega hasta el borde de sus vestiduras, desciende de arriba hacia abajo. Y cuando habla del rocío de Hermón, dice que desciende sobre los montes de Sión. Entonces, esta idea de que desciende el óleo, el aceite y el rocío de Hermón, nos habla, hermanos, de que la unidad es un regalo de Dios. Nosotros no la podemos crear, no es una obra de los seres humanos. Solo, hermanos, Dios puede producir esta unión. Voy a leerles, si quieren ver en su Biblia, Efesios capítulo 2, versículo 13. Efesios 2, del 13 al 16. Dice de esta manera: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Se dan cuenta, hermanos? Dice el apóstol Pablo, a dos pueblos, Dios hizo uno, diferentes personas, pero Dios lo unificó todo en un pueblo. Pero no es por producto del esfuerzo humano, hermanos, sino que es por la obra de Dios, específicamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Los cristianos, hermanos, somos uno, somos un cuerpo en Cristo. Y no importa la raza, el lenguaje, la nación, el color de piel, somos uno gracias a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia, hermanos, no nos pide que creemos unidad, que produzcamos unidad, porque no podemos, somos seres imperfectos. Más bien nos guarda a que cuidemos esta unidad. Allí mismo en Efesios, capítulo 4, Efesios 4, del 1 al 3, dice de esta manera: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, hermanos, la iglesia, los seres humanos no tenemos la capacidad de crear unidad. Dice la Biblia, mantengan, cuiden esta unidad. Así que, hermanos, debemos cuidarla como un tesoro. Esta unidad que ha sido producida por Dios, que Dios nos da, así como el óleo que desciende, así como el rocío de Hermón que desciende, es algo, hermanos, que tenemos que cuidarla como un tesoro y no debemos dañarla con nuestro pecado. A veces hay hermanos que van de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta, porque en esta iglesia ya me vieron feo, porque aquí el pastor no me saludó, porque aquí esto, porque el otro, y van vagando de iglesia en iglesia buscando la iglesia perfecta en donde haya puro amor, cero problemas, ningún roce, ninguna dificultad. Hermano, si tú eres uno de esos que estás buscando una iglesia perfecta y la encuentras, solo te pido un favor, no cometas el crimen de hacerte miembro de esa iglesia, porque desde el momento que tú formes parte de esa iglesia, dejará de ser perfecta porque tú no eres perfecto. Los cristianos, hermanos, somos un grupo de personas que estamos siendo perfeccionados y durante este proceso muchas cosas van a pasar. En Proverbios dice, el hierro con el hierro se aguza, y mientras este proceso de que el hierro se afina, que el hierro se afila, salen chispas en el proceso en el que los cristianos estamos aprendiendo a convivir y queremos habitar juntos en armonía, va a haber roces entre nosotros. Pero eso no debe ser motivo, hermanos, para dejar la iglesia o para dejar de cuidar la unidad de la iglesia. Pensemos en lo siguiente, hermanos. La unidad de la iglesia tuvo un costo altísimo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos esforzarnos por cuidarla y no descuidarla. La segunda enseñanza que obtenemos de estas dos ilustraciones que el salmista hace, el del óleo y del rocío de Hermón, es la siguiente, hermanos. La verdadera unidad alcanza a todos por igual. Voy a repetirlo. La verdadera unidad alcanza a todos por igual. En el Salmo 133 dice que el aceite desciende desde la cabeza por la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, ¿verdad?
y cuando el aceite bajaba y descendía hasta el borde de las vestiduras de Aarón, el aroma y la fragancia de ese aceite se esparcía por todos lados y todos disfrutaban de ese aroma. En el caso del rocío de Hermón, bajaba a los montes de Sión y todos eran beneficiados exactamente por el mismo rocío. Todos, hermanos, tenemos las mismas necesidades y todos somos iguales delante de Dios. Recuerden lo que Pablo dice en Gálatas, que ya no hay judío, ni esclavo, ni hombre, ni mujer, todos somos unos delante de Dios. Entonces, hermanos, la unidad de la iglesia, la verdadera unidad de la iglesia es algo que alcanza a todos por igual y bendice a todos por igual. Es bueno, hermanos, es bueno que haya grupos en la iglesia, ¿verdad? Un grupo de niños, un grupo de jóvenes, un grupo de mujeres, un grupo de varones, etcétera. Y todos estos grupos, hermanos, deben funcionar y no dañar la unidad de la iglesia. Al contrario, deben promover la unidad y la iglesia. La unidad de la iglesia, perdón. Y la tercera cosa, hermanos, que aprendemos de estas dos ilustraciones es que la verdadera unidad es refrescante y vivificante. La verdadera unidad de la iglesia es refrescante y vivificante. El aceite que descendía sobre la cabeza de Aarón y hasta el borde de sus vestiduras emanaba un aroma exquisito del cual todos disfrutaban. El rocío de Hermón que descendía desde lo más alto hacia los demás montes de Sión llenaba de vida y de frescura a los demás montes. Lo mismo ocurre, hermanos, en las iglesias cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, todos van a ser beneficiados, ¿verdad? No es bueno el aislamiento, hermanos. Ningún ser humano está completo en sí mismo. La iglesia es un cuerpo, dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, hermanos. La iglesia es un cuerpo. Y así como resultaría absurdo y antinatural encontrar, por ejemplo, una mano moviéndose por sí misma y viviendo por ella misma sin estar conectada a un cuerpo, así de absurdo y antinatural, hermanos, es encontrar un cristiano que esté aislado de los demás hermanos. Así de absurdo es encontrar un cristiano que diga, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito un pastor, yo no necesito permanecer en una comunidad. Y sí los hay, hermanos, sí los hay. Yo una vez conocí a un hermano que muchas veces lo invité a la iglesia y él decía, no, hermano, yo soy cristiano, pero yo leo la Biblia en mi casa, yo oro en mi casa, yo canto en mi casa, yo no necesito pertenecer a una iglesia, yo no necesito estar bajo la autoridad de un pastor, no necesito darle el diezmo a un pastor. Creo que ese era el mayor problema que tenía, pero él decía, yo no necesito una iglesia, así como estoy en mi casa, oro muy bien, entiendo la Biblia y tengo comunión con Dios. Yo creo que eso no es cierto, hermanos. Si así fuera, la Biblia enseñaría tal cosa. Pero Pablo dice en Efesios, la iglesia es el cuerpo de Cristo y cada miembro tiene una función y cuando un miembro está enfermo, todos los miembros se duelen, ¿verdad? Y si no, no existiera este salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. El salmo termina diciendo, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando los hermanos habitan juntos y en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Quiero que pensemos ahora, hermanos, ya que hemos entendido este salmo, que pensemos en la iglesia en la que estamos. Estamos en la confraternidad, pero todos pertenecemos a una iglesia, a unos hermanos, a un pastor. Y sobre esto, hermanos, quiero transmitirle los siguientes pensamientos. Primero, hermano, la iglesia en la que estás es la iglesia en la que Dios te ha colocado. La iglesia en la que estás es la iglesia en la que Dios te ha colocado. Así que si quieres reclamar algo, hermano, hazlo con Dios. Segundo, hermano, son inevitables los roces con los hermanos, porque somos imperfectos y aún no hemos sido glorificados. Dice el Nuevo Testamento, aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Pero mientras ese día llega en que seamos glorificados y se manifieste lo que vamos a hacer, habrá roces entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer ante los roces? ¿Qué vamos a hacer cuando tenemos diferencias con un hermano, cuando no pensamos igual e incluso llega a haber uno que otro conflicto? ¿Nos vamos a ir de la iglesia? Por supuesto que no, hermanos.
Debemos pensar lo siguiente con respecto a la iglesia a la que pertenecemos. Esta iglesia en la que estamos es en la que Cristo nos colocó. Y estos son los hermanos a los que tengo que amar, servir y edificar. Repito, esta iglesia en la que Cristo me colocó, y estos son los hermanos a los que tengo que amar, servir y edificar. Yo he escuchado, hermanos, esto no es mentira, hermanos, yo he escuchado hermanos que dicen, yo no me meto con nadie, yo evito el contacto con los demás hermanos para no tener conflictos, ¿verdad? Hay hermanos que en cuanto el culto acaba, ya tienen un pie en la calle, ya se quieren ir, pasan el menor tiempo necesario en la iglesia. ¿Cuál es su razón? Eso, no hablo con nadie, no me meto con nadie, así no tengo problemas con nadie y jamás voy a tener conflictos. Bueno, hermanos, entonces tú no eres un cristiano, tú eres un maniquí. Un maniquí, aunque esté en medio de la gente, no le hace daño a nadie, no anda en chismes, no tiene ningún roce con nadie, pero tampoco le hace ningún bien a nadie y sobre todo está muerto. Espero que en nuestras iglesias no haya maniquís. Hermanos, si te aíslas, no crecerás como debe de ser, ni serás usado por Dios para bendecir a otros. Morirás espiritualmente y tu destino será el infierno. Así como cuando un carbón lo sacamos de la hoguera y se apaga y muere, por decirlo así, así un cristiano que es separado del cuerpo de Cristo no va a recibir. Es como un miembro que lo amputamos, deja de recibir oxígeno, sangre, nutrientes, tiene que morir. Cuando un cristiano sale de la iglesia, se separa de la iglesia, se aísla de la iglesia, está destinado a la muerte espiritual y si eso no se corrige, al castigo eterno en el infierno. Hermanos, recordemos que el Señor Jesucristo oró por sus discípulos para que no ocurriera lo que ocurre en el mundo. Voy a leerles parte de esa oración. Juan capítulo 17, versículo 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En la iglesia no ocurre o no debe ocurrir lo que ocurre en el mundo. La iglesia, hermanos, la unidad de la iglesia es fundamental, no solo para ella misma, sino para todo el mundo. Que la iglesia esté unida, que los hermanos habiten juntos en armonía, no solo los bendice a ellos, bendice al mundo en general también. El diablo, hermanos, va a tratar de romper esta unidad por todos los medios posibles. Hay un diablo, hay un Satanás, hay un demonio que quiere destruir todo lo que Dios ha edificado, lo quiere derribar, ¿verdad? O dicho de otra manera, si tomamos las palabras del apóstol Pablo, donde dice que Dios derribó la pared intermedia que dividía a todos los pueblos y Dios ya ha derribado esa pared, el diablo quiere levantarla una vez más para que haya división. No, hermanos, no dejemos que eso ocurra. La unidad es fundamental para la iglesia. Ya para terminar, hermanos, quiero terminar con las siguientes aplicaciones prácticas sobre este salmo. Voy a leerlo una vez más y después les doy las aplicaciones. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Voy a concluir, hermanos, con las siguientes aplicaciones prácticas. Primero, ¿cómo contribuyes a la enseñanza de este salmo en tu iglesia? ¿Cómo contribuyes a que haya comunión entre los hermanos, que eso sea bueno y sea delicioso? Siguiente, ¿a qué hermanos beneficias y de quiénes te beneficias espiritualmente hablando? ¿A qué hermano bendices y qué hermano te trae bendición por esa convivencia diaria? Siguiente punto, hermanos, sería una pregunta. ¿Has desarrollado en la iglesia amistades edificantes? ¿En la iglesia tienes amigos que te traen cosas edificantes a tu vida o de plano no le hablas a nadie? Todos, hermanos, tenemos puntos ciegos. Todos los que manejan un coche
Saben que los espejos tienen puntos ciegos, que hay ángulos en el espejo que no se alcanza a reflejar bien lo que está atrás. Bueno, como cristianos también tenemos puntos ciegos, también seguimos cometiendo errores. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos cuando alguien nos hace ver estos errores? ¿Nos enojamos, aceptamos la corrección, tratamos de enmendar eso o nos enojamos y provocamos división en la iglesia? ¿Qué tanto, hermano, dejamos que haya pecados que quebranten la unidad de la iglesia? ¿Qué pecados pueden quebrantar la unidad de la iglesia? Por ejemplo, los prejuicios. Alguien dirá, yo sé por qué el pastor está predicando así, yo sé por qué el pastor está hablando de estas cosas, seguro lo está diciendo por mí. No, hermanos, son prejuicios que hacemos. El pastor o el predicador va a hablar lo que Dios ponga en su corazón. Y si Dios te llama la atención, acéptalo. Otro pecado que puede atentar contra la unidad de la iglesia es el corazón no perdonador. Aquellas ofensas que no perdonamos, aquellas cosas que no tenemos la capacidad de perdonar y olvidar. Otra cosa que afecta a la unidad de la iglesia es el hipercriticismo, ¿verdad? Nunca hay nada bueno que decir sobre los hermanos. Todo lo que hacen está mal, todo lo que dicen es incorrecto, todas sus actitudes son malas. No debe ser eso, hermanos. Y por supuesto, otro pecado que altera la unidad de la iglesia son las murmuraciones y los chismes. Y ya para terminar, hermanos, quiero que piensen en lo siguiente. Este Salmo 133, actualmente los cristianos, cuando vivimos juntos y en armonía con la iglesia, estamos cumpliendo parcialmente este Salmo. Pero va a llegar un momento en nuestra vida cuando pasemos a estar con el Señor, cuando ya seamos glorificados, cuando ya no tengamos este cuerpo de carne y sangre, que vamos a vivir este Salmo al 100% de su plenitud cuando estemos en el cielo. Porque en el cielo ya no habrá pecado, seremos perfectos y habitaremos juntos y en armonía con los hermanos eternamente y por los siglos de los siglos. Y entonces entenderemos de una manera extraordinaria, hermanos, que allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Yo oro, Señor, por la unidad de la iglesia, que los hermanos puedan habitar juntos y en armonía. Y aunque ahora conocemos parcialmente el cumplimiento de este salmo, permítanos ir creciendo, edificándonos en amor unos a otros, limando asperezas, para que un día podamos, Señor, estar contigo en el cielo y ver toda la magnificencia de este salmo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.